Heredé una casa de un familiar que nunca conocí, pero hay secretos que nunca debí descubrir. Nunca pensé que recibiría una herencia, mucho menos de alguien que ni siquiera sabía que existía. El correo llegó un martes por la mañana, dirigido a mí con un sobresellado que parecía haber viajado décadas en el tiempo. Dentro, una carta formal del bufete de abogados Hastings y Carter me informaba que un tal Richard Ellsworth, un pariente lejano por parte de mi madre, había fallecido recientemente y me había dejado una casa en su testamento. Al principio, pensé que era una broma. Mi madre nunca había mencionado a un tal Richard Ellsworth, y nuestra familia era tan pequeña que siempre asumí que no quedaba nadie más en el árbol genealógico. Sin embargo, después de investigar un poco y llamar al bufete, me confirmaron que la herencia era real. No solo eso, la casa estaba en una pequeña ciudad llamada Blackwell Hollow, un lugar del que tampoco había oído hablar antes. Mis amigos estaban emocionados por mí. Una casa gratis. Eso es un sueño, dijeron. Pero para mí, había algo que no encajaba. ¿Por qué un desconocido me dejaría algo tan valioso? Y, más importante, ¿por qué nunca había oído hablar de él? El viaje a Blackwell Hollow fue extraño desde el principio. El pueblo estaba rodeado de bosques espesos, y la carretera parecía casi olvidada por el tiempo. Los últimos kilómetros fueron un desafío, con curvas cerradas y árboles que se inclinaban sobre el camino, bloqueando la luz del sol. Cuando finalmente llegué, la casa estaba exactamente como la habían descrito los documentos, una mansión victoriana de 3 pisos con ventanas grandes y un tejado inclinado cubierto de musgo. Sin embargo, el tiempo había dejado su marca. La pintura estaba desconchada, y las ventanas superiores parecían opacas por el polvo. Había algo inquietante en la forma en que la casa se alzaba sobre la colina, como si me estuviera observando. Con un poco de esfuerzo, logré abrir la puerta principal, que chirrió como si no hubiera sido usada en años. El interior era una mezcla de lo elegante y lo abandonado. Muebles antiguos cubiertos con sábanas, lámparas de araña que colgaban del techo, y un aire a moho que me golpeó de inmediato. Pero lo más extraño era el silencio. No el tipo de silencio tranquilo, sino uno que parecía cargado, como si el lugar estuviera conteniendo la respiración. Dejé mi maleta junto a la puerta y comencé a explorar. Había un salón enorme con una chimenea de piedra, una biblioteca con estantes repletos de libros polvorientos, y un comedor con una mesa tan grande que podría albergar a 20 personas. Sin embargo, lo que más llamó mi atención fue un retrato colgado en el pasillo principal. Era un hombre de mediana edad, con cabello gris cuidadosamente peinado y unos ojos oscuros que parecían seguirme a donde fuera. Debajo del retrato, una placa grabada decía, Richard Ellsworth, 1948 a 2023. Supuse que debía ser él, mi misterioso benefactor. Pero lo extraño era que, cuanto más lo miraba, más sentía una inquietante familiaridad en sus rasgos, como si ya lo hubiera visto antes. Esa primera noche en la casa fue todo menos tranquila. Después de desempacar un poco, me preparé algo de comer con los pocos víveres que había traído. Mientras cenaba en la cocina, un ruido seco llamó mi atención. Parecía provenir del piso de arriba. Dejé los cubiertos y me quedé inmóvil, tratando de escuchar mejor. Otro golpe, más fuerte esta vez, seguido de un sonido como si algo pesado se arrastrara. Subí lentamente por las escaleras, mi corazón latiendo con fuerza. Cada crujido bajo mis pies parecía amplificar el silencio de la casa. Llegué a un pasillo largo con varias puertas cerradas. El sonido venía de la última puerta a la derecha. Tragué saliva y la empujé con cuidado. Era un dormitorio, casi intacto, con una cama de 4 postes y cortinas de terciopelo que colgaban alrededor. Pero lo que más me llamó la atención fue un escritorio junto a la ventana. Sobre él, un viejo diario de cuero estaba abierto, como si alguien lo hubiera estado leyendo recientemente. Me acerqué con cautela y comencé a hojearlo. Las páginas estaban llenas de entradas escritas con una caligrafía cuidadosa. La mayoría hablaba sobre la rutina diaria de Richard, asuntos financieros, visitas al pueblo, y menciones vagas sobre la importancia de mantener el legado familiar. Pero había una entrada que me puso la piel de gallina. 27 de octubre de 1995. Algo no está bien en esta casa. Anoche escuché pasos en el piso de abajo, pero cuando fui a revisar, no había nadie. Y no es la primera vez. A veces siento que no estoy solo aquí, aunque no puedo explicar por qué. Pero hay algo más. Encontré el sótano abierto esta mañana, aunque juraría que lo cerré con llave. Algo está ocurriendo, algo que no entiendo. El sótano. La palabra me hizo estremecer. Cerré el diario de golpe y me aparté del escritorio.
El aire en la habitación se sentía más pesado de repente, como si alguien estuviera allí conmigo, observándome. Volví al salón y traté de convencerme de que solo estaba dejando que mi imaginación volara. Pero cuando intenté encender la televisión para distraerme, me di cuenta de que la electricidad no funcionaba. Genial, pensé. Esto era exactamente lo que necesitaba para alimentar mi paranoia. Pasé el resto de la noche en el sofá, envuelto en una manta y tratando de dormir. Pero cada pequeño ruido me hacía abrir los ojos de golpe. Y entonces, justo antes de que me quedara completamente dormido, escuché algo que me hizo sentarme de inmediato: el sonido de una puerta abriéndose en el piso de abajo. El sonido de la puerta abriéndose en el piso de abajo me heló la sangre. Me quedé inmóvil, tratando de convencerme de que había sido el viento o algún ajuste natural de la casa, pero mi instinto me decía otra cosa. No estaba solo. Tomé una linterna que había traído conmigo y bajé las escaleras lentamente. Cada peldaño crujía bajo mi peso, amplificando la tensión en el silencio de la casa. Cuando llegué al primer piso, vi que una puerta al final del pasillo estaba entreabierta. No recordaba haberla visto antes, y mucho menos haberla dejado abierta. Me acerqué, apuntando con la linterna. Era una puerta pequeña, más baja que las demás, como si hubiera sido diseñada para alguien mucho más bajo o más joven. Al empujarla, un aire frío y húmedo me golpeó en la cara. Al iluminar el interior, supe de inmediato a dónde conducía: al sótano. La escalera de madera que bajaba estaba cubierta de polvo y telarañas, y las paredes de piedra se sentían húmedas al tacto. Algo en el aire olía a tierra mojada y, algo más. Algo metálico. Dudé por un momento, preguntándome si realmente quería bajar, pero la curiosidad me ganó. Bajé con cuidado, manteniendo la linterna fija en los escalones para evitar resbalar. Cuando llegué al fondo, me encontré en una habitación amplia y oscura, con un techo bajo sostenido por vigas de madera. El lugar parecía haber sido usado como almacén. Había estanterías llenas de cajas viejas, herramientas oxidadas, y muebles cubiertos con sábanas. Pero lo que más llamó mi atención fue una gran mesa de trabajo en el centro de la habitación, cubierta de papeles amarillentos. Me acerqué y comencé a revisarlos. Eran planos y diagramas que no tenían sentido para mí, dibujos de la casa, símbolos extraños, y notas en un idioma que no reconocía. Sin embargo, una palabra apareció repetidamente: legado. La misma palabra que había leído en el diario de Richard. Entonces, algo me llamó la atención. En una de las esquinas del sótano, parcialmente cubierto por una lona, había un baúl grande y antiguo. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso me llevaba más cerca de algo que no debía descubrir. Al levantar la lona, vi que el baúl estaba cerrado con un candado pesado. Pero lo extraño era que el candado no estaba completamente asegurado. Bastó un simple giro para abrirlo. Dentro del baúl, encontré varias cosas: ropa antigua cuidadosamente doblada, un diario más pequeño, y algo envuelto en un paño de terciopelo negro. Tomé el diario primero y comencé a hojearlo. A diferencia del anterior, este parecía más personal, casi desesperado. 15 de noviembre de 1995. No puedo ignorarlo más. La casa no está vacía, nunca lo ha estado. Hay algo aquí, algo que siempre ha estado aquí. Siento su presencia, escucho susurros por las noches, y cada vez que intento ignorarlo, se hace más fuerte. He intentado mantener el legado, pero me temo que el precio es demasiado alto. El aire en el sótano parecía enfriarse a medida que leía. Entonces tomé el paquete envuelto en terciopelo negro. Al desenvolverlo, encontré un pequeño espejo ovalado con un marco de plata. Era hermoso, pero al mismo tiempo, había algo perturbador en él. Cuando lo levanté para verlo mejor, una sombra pareció moverse en el reflejo, aunque no había nadie más allí. Solté el espejo de golpe, y el sonido del cristal rompiéndose resonó por todo el sótano. Mi linterna parpadeó, y un susurro suave llenó el aire. No entendí las palabras, pero la intención era clara: algo no quería que estuviera allí. Subí corriendo las escaleras, dejando el baúl y los papeles atrás. Cerré la puerta del sótano de golpe y aseguré el pestillo, aunque sabía que no haría mucha diferencia si lo que había allí realmente quería salir. Mi respiración estaba agitada, y mi mente trataba de procesar lo que acababa de experimentar. Pasé el resto de la noche despierto, sentado en el salón con todas las luces encendidas, aunque no estaba seguro de que eso me hiciera sentir más seguro. Cada crujido de la casa parecía amplificarse, y cada sombra me hacía saltar. Pero nada más sucedió. Al menos, no hasta la mañana siguiente. Cuando el sol finalmente se asomó,
decidí que no podía quedarme más tiempo en esa casa sin respuestas. Fui a la biblioteca del pueblo, con la esperanza de encontrar algo sobre Richard Ellsworth o la historia de la mansión. La bibliotecaria, una mujer mayor con gafas gruesas, pareció sorprendida cuando mencioné el nombre. Los Ellsworth siempre han sido una familia reservada, dijo mientras hojeaba un registro polvoriento. Se mudaron a Blackwood Hollow hace más de 100 años, pero nadie sabe mucho sobre ellos. Richard fue el último de la familia, o al menos, eso pensábamos. ¿Qué quiere decir? Pregunté, inclinándome hacia ella. Hubo rumores de que Richard tenía un hijo, pero nunca se confirmó. Siempre vivió solo en esa casa, cuidándola como si fuera un templo. Muchos pensaban que estaba obsesionado. El hijo. La palabra me dejó helado. ¿Y si esa era la conexión que me unía a él? ¿Y si Richard era más que un simple pariente lejano? Volví a la casa con más preguntas que respuestas. Pero esta vez, estaba decidido a averiguar la verdad, sin importar el costo. Cuando abrí la puerta principal, un sobre marrón descansaba en el suelo, como si alguien lo hubiera deslizado por debajo durante mi ausencia. Lo recogí con cuidado y lo abrí. Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje escrito a mano. No sigas buscando. La casa tiene secretos que es mejor dejar enterrados. El mensaje del sobre resonaba en mi mente como un eco insistente. No sigas buscando. La casa tiene secretos que es mejor dejar enterrados. Era una advertencia clara, pero también era un desafío. ¿Quién había dejado ese sobre? ¿Y por qué estaban tan empeñados en detenerme? Sentado en el salón, estudié el mensaje una y otra vez, buscando alguna pista en la letra o el papel, pero no había nada que me diera una respuesta concreta. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que esto no era una simple advertencia. Era una amenaza. Decidí que era hora de volver al sótano. A pesar de lo que había sucedido la noche anterior, no podía ignorar las pistas que había encontrado allí. Necesitaba entender qué significaban los planos, el diario, sobre todo, el legado que Richard mencionaba constantemente. Con la linterna en mano, volví a bajar al sótano. Esta vez, me aseguré de llevar un cuchillo de cocina conmigo, aunque sabía que probablemente no me serviría de mucho si algo fuera de lo normal sucedía. Al llegar, encontré todo tal como lo había dejado, el baúl abierto, los planos dispersos sobre la mesa, y los restos del espejo roto en el suelo. Comencé a revisar los papeles de nuevo, esta vez con más detenimiento. Había algo en los diagramas de la casa que no había notado antes, un dibujo que mostraba una habitación subterránea, mucho más profunda que el sótano en el que estaba. La entrada estaba marcada con una X cerca de la pared oeste del sótano. Con el corazón latiendo con fuerza, caminé hacia la pared indicada y comencé a buscar cualquier señal de una entrada oculta. Después de unos minutos, noté que una de las estanterías parecía más ligera de lo que debería. La moví con esfuerzo, revelando una puerta de madera vieja y desgastada que parecía no haber sido abierta en décadas. ¿Qué demonios es esto?, murmuré para mí mismo. Giré el picaporte con cautela, y la puerta se abrió con un chirrido que me hizo estremecer. Un pasillo oscuro se extendía frente a mí, descendiendo aún más hacia las entrañas de la casa. El aire era más frío y pesado, y un olor extraño, una mezcla de humedad y hierro, llenaba el espacio. El pasillo terminaba en una habitación pequeña y circular, con paredes de piedra y un suelo cubierto de símbolos grabados. En el centro, había un pedestal con un cuenco metálico lleno de un líquido oscuro que parecía moverse por sí solo. Una vela solitaria ardía en un soporte de hierro junto al pedestal, aunque no entendía cómo había sido encendida. Miré alrededor, tratando de encontrar alguna explicación para lo que estaba viendo. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en un idioma que no podía identificar, pero había algo en ellas que me resultaba inquietantemente familiar. Me acerqué al pedestal, sintiendo una extraña atracción hacia el cuenco. Cuando lo toqué, un destello de imágenes inundó mi mente. Vi a Richard, más joven, parado en esta misma habitación, pronunciando palabras incomprensibles mientras el líquido en el cuenco brillaba con una luz antinatural. Vi sombras moviéndose a su alrededor, y una voz profunda resonando en el aire, diciendo, «El legado debe continuar, sin importar el costo». Retrocedí, soltando el pedestal y jadeando. Mi cabeza latía con fuerza, y el aire en la habitación parecía más denso. Richard había estado involucrado en algo mucho más oscuro de lo que había imaginado, y la casa no era solo una herencia, era una carga, un vínculo con algo que no debería haber existido. Volví al sótano con las piernas temblorosas. Necesitaba procesar lo que había visto y decidir qué hacer. Pero antes de que pudiera salir de la habitación, escuché un ruido detrás de mí,
un susurro, suave pero inconfundible. Me giré rápidamente, apuntando con la linterna, pero no había nadie allí. Sin embargo, el susurro continuaba, y esta vez parecía provenir de las paredes mismas. «No estás solo aquí», susurró la voz, clara y directa. Corrí hacia la escalera, pero cuando llegué a la puerta del sótano, encontré que estaba cerrada. Giré el picaporte con desesperación, pero no se movía. Golpeé la puerta con fuerza, gritando, pero nadie respondió. El susurro se hizo más fuerte, convirtiéndose en un coro de voces que se mezclaban y se superponían, llenando el aire con una cacofonía aterradora. Entonces, todo se detuvo. El silencio fue aún más abrumador que el ruido, y por un momento pensé que todo había terminado. Pero cuando miré hacia abajo, vi que las sombras en el suelo se movían, estirándose hacia mí como si tuvieran vida propia. De alguna manera, logré abrir la puerta y salir corriendo del sótano. Cerré la puerta detrás de mí y la aseguré con el pestillo, aunque sabía que no sería suficiente. Me apoyé contra la pared, mi respiración entrecortada y mi mente en un estado de pánico. Sabía que no podía quedarme en la casa, pero algo me impedía irme. Había una conexión, un hilo invisible que me ataba a este lugar y a los secretos que guardaba. Richard había dejado algo incompleto, algo que ahora parecía depender de mí para resolverse. Esa noche, mientras trataba de calmarme, un golpe resonó en la ventana del salón. Me acerqué con cautela y vi algo que me hizo retroceder de inmediato, un mensaje escrito en el cristal con lo que parecía ser sangre. «El legado es tuyo. No puedes escapar». El mensaje en la ventana era claro, no podía escapar. Todo lo que había experimentado hasta ahora me llevaba a una única conclusión: la casa no era solo un lugar, sino una entidad en sí misma, y estaba vinculada a mí de una forma que no podía ignorar. Tomé una decisión. Si quería respuestas y, con suerte, recuperar mi vida normal, tenía que enfrentarlo todo de una vez por todas. Sabía que todo comenzaba y terminaba en el sótano, en esa habitación secreta donde Richard había llevado a cabo lo que fuera que había condenado a esta casa. Esa misma noche, armado con la linterna, el diario de Richard, y una determinación temblorosa, regresé al sótano. Cuando abrí la puerta, el aire frío me golpeó como una bofetada, pero ya no había vuelta atrás. Bajé las escaleras, asegurándome de cerrar la puerta detrás de mí. No quería sorpresas. Esta vez, al entrar en la habitación secreta, el ambiente era diferente. Las inscripciones en las paredes parecían brillar con una luz tenue, y el cuenco en el pedestal ya no estaba vacío, un líquido oscuro burbujeaba en su interior, reflejando sombras que no estaban allí. Abrí el diario de Richard y busqué entre sus páginas. Finalmente encontré lo que estaba buscando, una descripción de la ceremonia que él había realizado décadas atrás. El legado requiere un vínculo de sangre, un sacrificio, y un juramento eterno. Sin estos elementos, la casa perderá su propósito, y el guardián sufrirá las consecuencias. Sentí un nudo en el estómago. ¿Un sacrificio? ¿Richard había hecho algo horrible para mantener esta casa bajo su control? ¿Y ahora esperaba que yo hiciera lo mismo? Mientras reflexionaba, las sombras de la habitación comenzaron a moverse de nuevo, formando figuras humanoides que parecían rodearme. Las voces susurrantes volvieron, esta vez más fuertes, más claras. «Richard falló», dijeron al unísono. «Y ahora tú debes continuar lo que él no pudo terminar». «Yo no soy como él», grité, mi voz resonando en la pequeña habitación. «No quiero nada de esto. No pedí esta herencia». Las sombras se detuvieron por un momento, como si estuvieran evaluando mis palabras. Luego, una figura más definida emergió del pedestal. Era Richard. O al menos, algo que se parecía a él. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos, pero su voz era inconfundible. «No puedes escapar de esto, muchacho», dijo, con un tono que mezclaba desesperación y autoridad. «El legado está en tu sangre. Si no lo aceptas, la casa te destruirá». «¿Por qué hiciste esto?», pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y enojo. «¿Qué intentabas lograr?». Richard bajó la mirada, como si estuviera avergonzado. «No tenía opción. Nuestra familia siempre ha estado conectada a este lugar. La casa nos elige, no al revés. Pero yo cometí un error. No cumplí con las reglas. Pensé que podía controlarla, que podía usar su poder para mi propio beneficio. Pero estaba equivocado». Sus palabras me golpearon con fuerza. Esto no era solo una maldición, sino una carga que se transmitía de generación en generación. Y ahora estaba en mis manos decidir qué hacer con ella. Tomé aire y miré a mi alrededor.
Las sombras seguían allí, esperando mi decisión. Recordé las palabras del diario, un vínculo de sangre, un sacrificio, y un juramento eterno. Podía sentir que esto era lo que la casa quería, pero también sabía que si aceptaba, perdería una parte de mí mismo para siempre. Entonces lo entendí. Richard no era el verdadero guardián. La casa había usado su ambición contra él, y ahora intentaba hacer lo mismo conmigo. Pero yo no iba a seguir ese ciclo. No lo haré, dije con firmeza, mirando directamente a las sombras. No voy a repetir los errores de Richard. Esta casa no controlará mi vida. Las sombras se agitaron, y Richard dio un paso hacia mí. Si rechazas el legado, pagarás el precio. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo? Asentí, sintiendo una calma inesperada. Sí. Porque no pertenezco a este lugar, y no voy a permitir que me consuma. Saqué una botella de alcohol que había traído conmigo y la derramé por toda la habitación. Sabía que quemar el lugar sería arriesgado, pero era mi única opción. Encendí un fósforo y lo lancé al suelo, viendo cómo las llamas comenzaban a extenderse. Las sombras se retorcieron y gritaron, llenando el aire con un sonido desgarrador. Richard intentó detenerme, pero su figura se desvaneció cuando las llamas alcanzaron el pedestal. El líquido en el cuenco comenzó a burbujear violentamente, y una explosión de luz llenó la habitación. Corrí hacia las escaleras, con el humo y el calor persiguiéndome. Apenas logré salir del sótano antes de que todo colapsara. Desde el jardín, vi cómo las llamas consumían la casa entera, iluminando la noche como un faro de liberación. Cuando todo terminó, me quedé allí, mirando las ruinas humeantes. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Había perdido la casa, pero también me había liberado de su maldición. El legado de Richard terminó conmigo, y no podía estar más agradecido por eso. Me alejé del lugar con la certeza de que nunca volvería. La herencia de Richard fue un recordatorio de que no todo lo que se nos da es un regalo, y a veces, lo mejor que podemos hacer es dejarlo atrás.